señoría, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito que vincule a proceso al señor Nicolás Tinal por el delito de robo con violencia. De la misma manera, le solicito que se tengan por reproducidos los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, los cuales se sustentan de los siguientes datos. En primer lugar, se cuenta con 2 entrevistas realizadas por el agente Manuel Collí a la señora Verónica Bastarrachea, quien fue víctima del delito, y a la señora Verónica Fernández, testigo presencial. Además, se cuenta con una denuncia realizada por la señora Sofía en contra del señor Nicolás. Ambas entrevistas y la propia denuncia coinciden al señalar que el día 11 de octubre de 2017, alrededor de las 18 horas, el señor Nicolás ingresó al domicilio ubicado en la calle 63, número 248, entre las calles 42 y 44 de la Colonia Centro, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Esto lo hizo sin el consentimiento de la señora Sofía, quien es dueña del domicilio, para después tomar un celular que se encontraba en la mesa de la sala, lo que ocasionó que la señora Sofía forcejeara con el señor Nicolás, y en consecuencia de esto, el bolso de la afectada cayó al suelo, esparciendo todos los objetos que se encontraban dentro de este, incluyendo una cartera para dama, misma que el señor Nicolás tomó para después salir huyendo del lugar. Es importante señalar, su señoría, que a raíz de estos hechos y de las entrevistas y la propia denuncia mencionadas anteriormente, se desprenden características físicas y de vestimenta del imputado, siendo estas una complexión delgada, tez morena, cabello negro y marcas de acné en la cara, que portaba una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla. En segundo lugar, señoría, contamos con datos concretos que se desprenden del acta de entrevista realizada al señor Jaime Pech, que también fue testigo del delito, en donde él señala en su testimonio que el día 11 de octubre, alrededor de las 18 horas, salió de su domicilio para ir a comprar una caguama a la tienda, y en el camino dijo toparse con un muchacho como de 30 y tantos años que portaba una playera verde y un pantalón de mezclilla, mismas características señaladas por la señora Sofía y la señora Verónica. Y al salir de regreso a su domicilio, dijo toparse con el mismo muchacho, pero ahora lo vio corriendo con un objeto en la mano. En tercer lugar, señoría, contamos con el acta de registro de detención del señor Nicolás, que fue levantada por el agente Manuel Collí el día 11 de octubre, alrededor de las 19 horas con 55 minutos, de donde podemos extraer los datos de los objetos asegurados al momento de la detención, siendo estos un celular Samsung Galaxy J5 color blanco y una cartera para dama que no poseía efectivo, únicamente tenía dentro una credencial para votar y 2 tarjetas de crédito. Seguramente la defensa tratará de convencerlo argumentando que el señor Nicolás se encontraba trabajando en el puesto de frutas, por lo cual era imposible llevar a cabo el acto delictivo. Sin embargo, el parte informativo, que fue firmado por el fiscal de la Agencia Especial número 23, establece una cercanía espacial entre el lugar de los hechos, el lugar donde labora el señor Nicolás y el lugar de su detención, pues estos 3 lugares se encuentran dentro de la Colonia Centro, en la zona de San Cristóbal. Por lo tanto, al señor Nicolás le hubieran sido necesarios unos cuantos minutos para llevar a cabo el acto delictivo. Además, su señoría, coincidentemente, se establece dentro del parte informativo una proximidad temporal entre las horas en que se llevó a cabo el delito, que fueron las 18 horas, el lugar que las autoridades conocieron de los hechos, que fue alrededor de las 18 horas con 20 minutos, y el lugar de la detención del señor Nicolás, que fue a las 19 horas con 55 minutos. Pues me dio 1 hora con 55 minutos, tiempo suficiente para que el señor Nicolás llevara a cabo un acto delictivo y pudiera darse a la fuga. Dentro de este lapsus, señoría, existió en todo momento una movilización por parte de las autoridades policiales, pues me dieron unos minutos para que se acercaran al domicilio para conocer de los hechos, y al mismo tiempo estaban lanzando señas a través de la banda policial para poner en alerta a la zona de San Cristóbal. Esto redujo las probabilidades de que el señor Nicolás se diera a la fuga con mayor facilidad, y aumentó las probabilidades de una identificación y posteriormente una detención efectiva. Su señoría, con lo mencionado por el señor Jaime, la señora Verónica y la señora Sofía acerca de las características de vestimenta y físicas,
por lo que observamos dentro del acta de registro de detención de los objetos asegurados al momento que detienen al señor Nicolás y por la posibilidad de espacio y tiempo establecida en el parte informativo, es claro que en especie es muy probable la intervención del señor Nicolás como autor material del delito de robo con violencia. Este delito se actualiza a partir de la observancia del artículo 330 del Código Penal de Yucatán, que establece que comete robo a aquella persona que se apodera de bienes muebles ajenos sin el consentimiento del dueño. Esta acción la llevó a cabo el señor Nicolás en contra de la señora Sofía. Y la violencia actualizada a partir del forcejeo que hace el señor Nicolás en contra de la afectada, pues según lo que estipula el artículo 336 del mismo ordenamiento jurídico anteriormente mencionado, la violencia se actualiza a partir que se utiliza fuerza bruta sin el consentimiento de la persona para llegar a determinado fin. En este caso fue el robo con violencia. Por lo anteriormente señalado, su señoría, le reitero mi solicitud de que vincule a proceso al señor Darío Nicolás Tinal Manrique por el delito de robo con violencia. Es cuanto. Su señoría, esta defensa le solicita niegue la petición de la Fiscalía de vincular a proceso al señor Darío Nicolás Tinal Manrique, pues no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente la fracción tercera, ya que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, de los cuales se desprenden datos de prueba que establecen se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, no existe probabilidad de que en efecto sea mi defendido quien lo cometió o haya participado en su comisión. Esto fundamentado con los siguientes hechos y datos de prueba. En primer lugar, contrario a lo que señala el agente del Ministerio Público, existe una discrepancia de tiempo y espacio entre el momento en que se llevan a cabo el hecho que se le imputa a mi defendido y el lugar en donde éste se encontraba, pues, conforme lo señalado por la señora Zoila María Cuello Tinal, misma que es compañera de trabajo de mi defendido, en su acta de entrevista, señala que el señor Nicolás, el día 11 de octubre del año 2017, se encontraba en el puesto de frutas, donde trabaja durante toda su jornada laboral, salvo un lapso de entre las 17 y 19 horas, momento en que el señor Nicolás se tuvo que trasladar al mercado a comprar lo necesario, puesto que habían tenido un día con muchas ventas. Sin embargo, durante este periodo, el señor Nicolás siempre estuvo acompañado del señor Ignacio Ayala, mismo que también es compañero de trabajo de mi defendido. Su señoría, por lo anterior, es evidente que mi defendido no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo, ya que el robo efectuado hacia la señora Sofía se llevó a cabo el día 11 de octubre del año 2017 a las 16 horas, momento en que mi defendido se encontraba con el señor Roger Ignacio Ayala en el mercado. En segundo lugar, su señoría, el agente del Ministerio Público señala y hace énfasis en lo establecido por el señor Jaime Augusto Pech Rendón en su acta de entrevista, mismo que señala haber visto en 2 ocasiones a un sujeto, siendo la segunda vez en que se percató que éste traía con él algo en la mano. Sin embargo, nunca identifica qué es lo que en efecto traía consigo. Su señoría, si se tratase de mi defendido, éste llevaba cargando los limones que en efecto había comprado en el mercado. Esto con fundamento de igual manera en la entrevista realizada a la señora Zoila María Cuello Tinal, misma que señala que mi defendido, al llegar al puesto de frutas, traía consigo los limones que en efecto había comprado en el mercado. En tercer lugar, su señoría, el Ministerio Público señala a mi defendido como presunto responsable del delito. Sin embargo, es esto basándose en lo que señala la señora Verónica Fernández y la víctima Sofía, ya que señalan haber reconocido al sujeto minutos después de su detención. Sin embargo, su señoría, este reconocimiento se llevó a cabo por los agentes policíacos sin seguir lo estipulado en los artículos 227 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el reconocimiento fue arbitrario y desapegado a la ley. De igual manera, el reconocimiento de los agentes policíacos se basó únicamente en la vestimenta de mi defendido, misma que consiste en una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla. Su señoría, sería absurdo afirmar que mi defendido en todo el Parque San Cristóbal era la única persona que tenía esta vestimenta, pues de igual manera
con fundamento en la entrevista realizada a la señora Zuela María, la mayoría de los tenderos utiliza esta misma vestimenta. Asimismo, la señora Verónica en su acta de entrevista señala que tanto ella como la señora víctima, Sofía, reconocieron al sujeto únicamente por su vestimenta, nunca por su rostro, siendo evidentemente poco o nula, existiendo por nula certeza de que sea mi defendido quien en efecto haya sido quien señalan entró al domicilio de la víctima. Por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, esta defensa le reitera la solicitud de no vinculación a proceso al señor Darío Nicolás Tinel Manrique, pues no existe más bien probabilidad de que en efecto sea mi defendido quien haya cometido los hechos los cuales se le imputan. Es cuanto. Señoría, procedo a solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado Darío Nicolás Tinel Manrique, toda vez que se le ha formulado imputación y vinculado a proceso por el delito de robo con violencia. Estas medidas tienen su fundamento en la fracción quinta, séptima, octava y doceava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto persiguiendo tres finalidades, cuyo fundamento está en los artículos 168, 169 y 170 del mismo ordenamiento, que son evitar el peligro de sustracción del imputado, evitar el peligro en la obstaculización de la investigación y evitar el peligro que representa para la víctima, para los testigos, ofendidos o la comunidad en general. Primero, para evitar el peligro de sustracción del imputado, esta representación social le solicita que al señor Darío Nicolás se le prohíba salir sin autorización de la localidad en la que reside o del ámbito territorial que usted fije, y también que se le coloque un dispositivo localizador. Todo esto recordando que el señor Darío es procedente del estado de Oaxaca, es soltero, tiene un hijo de 2 años que radica en ese estado y no tiene ni domicilio ni oficio formalmente fijos. Toda esta información desprendida de la carpeta de análisis de la unidad de medidas cautelares, por lo que es factible que el señor Darío pretenda darse la fuga y así podría evitar la pena que en su caso se le impondría. Habría que hacernos una pregunta: ¿qué es más favorable e igualmente idóneo para cumplir con las finalidades procesales? Señoría, las medidas que le presentamos son idóneas porque cumplen con las finalidades antes mencionadas y así nos cercioraremos de que el señor Darío se encuentre presente dentro del proceso que es llevado en su contra. Estas medidas tienen su fundamento en las fracciones quinta y doceava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, para evitar el peligro en la obstaculización de la investigación, le solicitamos que al señor Darío se le prohíba concurrir a determinado lugar, específicamente al lugar de los hechos, entendido como el centro de distribución de fruta en el que el señor Darío labora, puesto que si sigue yendo a trabajar, tendrá acceso directo e inmediato, con la posibilidad de modificar o eliminar ciertos elementos de prueba. Cabe resaltar que existen elementos de prueba que faltan de recuperar, como lo son los billetes y las identificaciones de la víctima. Esta medida tiene su fundamento en la fracción séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero, para evitar el peligro que representa para la víctima, testigos o la comunidad en general que el señor Darío se encuentre en libertad cuando existe un procedimiento en su contra, le solicitamos que se le prohíba al señor Darío acercarse, comunicarse o convivir con la víctima, Sofía Bastarrachea, y el testigo, Jaime Pech Rendón, así como también que se le prohíba concurrir a determinados lugares, específicamente el lugar en el domicilio en la calle 63, número 248, entre el 42 y 44 de esta ciudad. Así, señoría, evitamos represalias en contra de la señorita víctima, Sofía Bastarrachea, y su vecino, el testigo, Jaime Pech, toda vez que el señor Darío labora cerca del domicilio antes mencionado, lugar donde reside la víctima y donde se llevaron a cabo los hechos. Estas medidas tienen su fundamento en las fracciones 7 y 8 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoría, por lo anteriormente expuesto, esta representación social ha demostrado que las medidas cautelares solicitadas cumplen con el test de proporcionalidad
utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son un fin legítimo, que es que el señor Darío Nicolás no se sustraiga a la justicia, cerciorarnos de que esté presente dentro del procedimiento que existe en su contra, salvaguardar la integridad de la víctima, Sofía Bastarrachea, y del testigo, Jaime Pech, así como evitar el peligro en la obstaculización de la investigación. Son idóneas, puesto que la aplicación de estas medidas nos llevan al fin legítimo ya mencionado. Son necesarias, puesto que son las menos lesivas para el caso en particular del señor Darío Nicolás, y son proporcionales en estricto sentido, puesto que el beneficio que se generan de su aplicación superan por mucho la mínima afectación que generan en otros derechos. Señoría, por lo anteriormente expuesto, esta representación social les reitera su solicitud para la aplicación de medidas cautelares ya mencionadas, estipuladas en las fracciones quinta, séptima, octava y doceava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Su señoría, esta defensa se opone a la petición de medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público previstas en el artículo 155, fracción séptima, octava y doceava del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto, su señoría, ya que las medidas cautelares son innecesarias y desproporcionales. Esto fundamentado con los siguientes hechos y datos de prueba, además con el desarrollo de un test de proporcionalidad, el cual es utilizado tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, por lo que hace a la fracción octava, el cual establece la prohibición a mi defendido de acercarse, comunicarse o convivir con la víctima Sofía Ortiz y con el testigo Jaime Pech Rendón. Su señoría, dicha medida cautelar es innecesaria, ya que, contrario a lo que ha manifestado el agente del Ministerio Público, mi defendido no existe riesgo fundado de que mi defendido quiera atentar contra la integridad personal o la vida de ellos. Esto, su señoría, sustentado con los antecedentes del señor Darío Nicolás, pues él no cuenta con antecedentes penales. Su examen toxicológico dio negativo, así como también no es un bebedor habitual, tal como lo establece la evaluación realizada por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Yucatán. Aunado a esto, el señor Darío Nicolás se ha caracterizado como una persona trabajadora, tranquila y no fiestera, tal como lo ha señalado Zoila María Cuello Tinal en su acta de entrevista. En segundo lugar, por lo que hace a la fracción séptima, el cual establece la prohibición de acercarse a los lugares de los hechos, entendiéndose el lugar del trabajo del señor Darío Nicolás, el cual es un puesto de frutas ubicado en la Plaza San Cristóbal, en zona centro. Su señoría, dicha medida cautelar no cumple con un test de proporcionalidad, al ser innecesario e incluso, señoría, es absurda. Si bien es cierto, cuenta con un fin legítimo, el cual es evitar la obstaculización en el desarrollo de la investigación. Incluso podríamos decir que es idónea, ya que al establecer dicha medida cautelar nos ayudaría a llegar al fin legítimo. Sin embargo, su señoría, es innecesaria y desproporcional, pues hay que recordar que el señor Darío Nicolás ha recorrido más de 1.300 kilómetros para estar en esta ciudad, desde su ciudad natal, Oaxaca, a fin de obtener mejores oportunidades de trabajo. De tal forma, al impedirle tener un acceso a dicho lugar, se traduciría directamente en prohibirle trabajar. Esto tendría efectos directos en su economía y en su patrimonio, y se atentaría contra su derecho al trabajo consagrado en el artículo número 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, del cual México es parte, dejándolo en un estado de indefensión. Aunado a esto, su señoría, dicha medida cautelar es completamente absurda, ya que hay que recordar que las investigaciones ya fueron realizadas en el lugar mencionado. Esto desprendido del propio pacto informativo del agente Luis Manuel. En tercer lugar, por lo que hace a la colocación de un localizador electrónico. Su señoría, esta defensa le reitera que esta medida cautelar tampoco cumple con un test de proporcionalidad, pues nuevamente podríamos decir que cuenta con un fin legítimo, el cual es garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Incluso nuevamente podríamos decir que es idónea, puesto que al establecer dicha medida cautelar nos ayudaría al cumplimiento del fin legítimo. Sin embargo, no es necesaria, puesto que es lesiva para mi defendido en particular, puesto que es estigmatizante, y hay que recordar que el señor Darío de por sí ya es señalado, discriminado y estigmatizado
por ser ciudadano oaxaqueño. Recordando, su señoría, que existen otras medidas cautelares menos lesivas dentro del artículo 155 y que nos ayudarían y que nos llevarían al mismo fin legítimo. Es por todo lo anteriormente mencionado que esta defensa le reitera nuestra solicitud de que no se le establezcan las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público previstas en el artículo 155, fracción séptima, octava y doceava del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, como le hemos demostrado, no cumplen con un test de proporcionalidad al ser innecesarias y desproporcionales. Es cuanto, su señoría.